Buenos días, empezamos una nueva emisión de Desde la Caverna, ahora en un nuevo horario, a la mañana, para que también lo puedan aprovechar los chicos. Lo llamamos así, Desde la Caverna, refiriéndonos a la alegoría de la caverna de Platón. Platón cuenta que hay unas personas encerradas en el fondo de una caverna que durante toda la vida lo único que hicieron fue ver el fondo de la caverna sobre el que se proyectan ciertas imágenes, y como es lo único que vieron en la vida, creen que esas imágenes proyectadas en la realidad, esas sombras, son lo único real, pero en algún momento uno de ellos sale y queda como encandilado por toda la luz que hay. Entonces primero empieza a mirar el piso, el reflejo de las cosas en el agua, después logra mirar el agua, después las cosas, y después finalmente logra incluso mirar al sol. Esta alegoría de la caverna viene bien en estos días en los que estamos encerrados en nuestra caverna, pero la idea es desde esta caverna poder también hacer un poco de filosofía y salir a contemplar la realidad. Ahora, si nosotros pensamos en la caverna y lo que hay afuera de la caverna es algo misterioso, algo oscuro, algo tenebroso, algo sombrío, y lo que hay fuera de la caverna es luz, es claridad, es aire. Si pensáramos en la palabra misterio, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿Dentro de la caverna o fuera de la caverna? Claramente adentro de la caverna, ¿no? Porque lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en misterio es algo así como oscuro, que no se entiende, que no tiene sentido. Bueno, para los griegos era exactamente al revés, era exactamente lo contrario. Lo misterioso era justamente lo demasiado iluminado, aquello que no entendés, pero no porque no tiene sentido, sino que no entendés porque tiene demasiada luz. Hay una frase de Aristóteles en la Metafísica. Aristóteles dice que el conocimiento de la verdad en cierto sentido es fácil, en cierto sentido es difícil. Es fácil porque nadie está totalmente equivocado, nunca es que decimos todas cosas falsas, pero también es difícil pegarle siempre. Y dice, tal vez la dificultad en el conocimiento de la verdad no está tanto en la realidad misma, sino en nuestra inteligencia. Y ahí está la famosa frase de Aristóteles, ¿no? La inteligencia del hombre se comporta frente a las realidades más claras, más profundas, dice él, como los ojos de la lechuza, que no pueden ver cuando hay demasiada claridad. Y esa es la noción de misterio que hay para los griegos. Lo misterioso es lo que podemos conocer, pero no podemos agotar. Podemos más o menos entender, pero nunca logramos agotarlo del todo. Hay una hermosa cita del Fedón, el diálogo de Platón, Fedón. En el Fedón, Platón cuenta los últimos momentos de Sócrates. Sócrates ya está encarcelado, a punto de morir, y se junta con sus discípulos que están tremendamente angustiados porque su maestro va a morir. Y él, en vez de recibir el consuelo de sus discípulos, él mismo consuela a sus discípulos, en particular mostrándoles que no tienen que estar tristes, porque la muerte para él no es la aniquilación definitiva, sino un paso a una nueva vida, a una vida mejor. Entonces aprovecha esa ocasión Sócrates para dar argumentos a favor de la inmortalidad del alma, que el alma, cuando el hombre muere, sigue viva. Y da argumentos muy sólidos que él considera que están demostrados, que son demostrativos, pero después le preguntan, bueno, ¿y cómo va a ser la otra vida? ¿Cómo va a ser la vida después de la muerte, la vida en el Hades? Y ahí Platón pone en boca de un discípulo de Sócrates una frase espectacular. Dice sobre cómo va a ser la otra vida: a mí me parece, oh Sócrates, sobre las cuestiones de esta índole, tal vez lo mismo que a ti, que un conocimiento exacto de ellas es imposible o sumamente difícil de adquirir en esta vida, pero que el no examinar por todos los medios posibles lo que se dice sobre ellas, o el desistir de hacerlo antes de haberse cansado de considerarlas bajo todos los puntos de vista, es propio de un hombre muy cobarde. Porque lo que se debe conseguir con respecto a dichas cuestiones es una de estas cosas:
aprender o descubrir por uno mismo qué es lo que hay de ellas, o bien, si esto es imposible, tomar al menos la tradición humana mejor y más difícil de rebatir y embarcándose en ella como en una balsa, arriesgarse a realizar la travesía de esta vida. Si es que no se puede hacer con mayor seguridad y menos peligro en un navío más firme, como por ejemplo una relación con la divinidad. O sea, Platón acá encuentra un límite a la razón. Bueno, yo logro demostrar que hay otra vida, pero ¿cómo es esa vida? No lo puedo saber. ¿Qué hago? Tengo que tratar por todos los medios de encontrar una respuesta. Y si no puedo, embarcarme en la balsa de la tradición más confiable o en una religión, pero no quedarme sin respuesta. Platón dice, la razón tiene un límite, pero más allá de la razón se puede seguir investigando. Y esta es la idea de los clásicos. Razón y misterio. Puedo conocer la realidad, pero no la puedo agotar. Siempre hay algo más. Santo Tomás de Aquino tiene otra frase genial. Dice, ningún filósofo puede agotar, conocer totalmente, ni siquiera la esencia de una mosca. Es decir, si toda la humanidad, a lo largo de toda la historia, pusiera todos los recursos intelectuales que tiene a estudiar una sola mosca, jamás podríamos agotarla. Siempre habría más. Es como que la realidad tiene como definición infinita, ¿no? Como si vos haces zoom, zoom, zoom y siempre, siempre, siempre aparece con alta definición. Nunca se pixela la realidad, ¿no? La realidad es como inagotable. Insisto, se puede conocer, pero no la podemos agotar. ¿Por qué? ¿Por qué la realidad es inagotable? ¿Por qué la podemos conocer, pero no la podemos agotar? La respuesta más clara también está en Santo Tomás, en una de sus frases geniales que dice: res naturalis inter duos intellectus constituta es. La realidad natural, la realidad, está constituida, está puesta entre dos inteligencias, entre dos intelectos. ¿Qué nos está diciendo Tomás con esto? Imaginémonos que la metafísica de Aristóteles acá es la realidad. Acá estamos nosotros, los seres humanos, la humanidad, tratando de conocer la metafísica, ¿no? Tratamos de conocerla, pero no podemos agotarla. ¿Por qué? ¿Por qué puedo entenderla, pero no agotarla? Porque detrás de la metafísica hay otro intelecto, la inteligencia de Aristóteles, que la escribió. Y el intelecto de Aristóteles es muy superior al intelecto del hombre. Entonces la realidad está constituida entre dos inteligencias, la inteligencia del hombre y la inteligencia de un Dios creador, que es mucho más inteligente que el hombre, y que por eso nosotros podemos entender, pero no podemos agotar la realidad. Como podemos entender, pero no podemos agotar la metafísica, al menos la mayoría de los mortales, porque la inteligencia de Aristóteles es más grande que nuestra inteligencia. Entonces, la idea es, nosotros podemos conocer, pero no podemos agotar. Y no podemos agotar porque en el fondo, detrás de la inteligencia del hombre, hay otra inteligencia. En el fondo porque la realidad es como un libro, pero que no hemos escrito nosotros, sino que ha escrito una inteligencia superior. Esa es la razón, la noción de misterio que hay en los clásicos, que entonces es lo demasiado luminoso, lo que nos encandila. ¿Cómo llegamos entonces a la noción que tenemos hoy de misterio como algo oscuro, algo que no se entiende, algo infantil? Por culpa de los modernos. Son los modernos los que cambian la noción, porque para ellos lo único importante es lo que yo puedo demostrar con mi razón. Y si yo no lo puedo demostrar, ya no me interesa más. Entonces, claramente, esta idea de que solamente voy a aceptar lo que puedo demostrar mata de raíz la idea de misterio, porque la idea de misterio es justamente lo que puedo más o menos arañar, pero no puedo demostrar con mi razón. Probablemente esto haya sido comenzado con Descartes, lo vimos hace algunos episodios cuando él pretende justificar todo con su razón. Probablemente no haya sido su intención, pero está mucho más claro ya en Kant. Kant dice que el hombre, la razón del hombre conoce la realidad, dice, interroga la realidad para conocer, no como un niño le pregunta a su maestra, sino como un juez interroga a un testigo.
excelente esa frase de Kant, espectacular, porque muestra exactamente la diferencia entre esa actitud de los clásicos y la actitud de los modernos. Cuando un niño le pregunta a su madre o a su maestra, tiene docilidad, tiene confianza y simplemente le va a creer lo que la madre o la maestra le dice. Y si no lo entiende, va a confiar. Un niño acepta que la madre le diga, bueno, todavía sos chico, cuando seas grande lo vas a entender. Y esa es un poco la noción de misterio. Hay cosas que todavía nos exceden. En cambio, dice Kant, la razón del hombre tiene que preguntar, examinar a la naturaleza, no como ese niño, no como ese escolar, sino como un juez que interroga a un testigo. Es el juez el que decide si lo que dice el testigo es verdad o no. Es el juez el criterio. No puede haber un testigo que le diga a un juez, bueno, vos cuando seas más grande lo vas a entender. No, soy yo el criterio, es la razón del hombre. Y eso hace que desaparezca la noción de misterio de la filosofía como algo deseable. ¿Y qué queda de la idea de misterio de los clásicos? Bueno, para los modernos hay dos actitudes posibles frente a lo que los clásicos llamaban misterio. Una es decir, bueno, lo misterioso son cuentos infantiles que cumplen una función pedagógica en aquellos que todavía no pueden razonar. Entonces, está bien, por ejemplo, que las religiones enseñen sus mitos, porque todas las personas no tienen en todo momento la capacidad de razonar. Entonces, los que no tienen muy buena educación les pueden contar algunos mitos para que acepten ciertas cosas que si pudieran razonar las aceptarían solo por la razón. Está bien que los padres inventen mitos para que los chicos se laven los dientes porque todavía no tienen uso de razón. Está bien que hablemos del ratón Pérez porque, bueno, es una forma de que los chicos pasen mejor el trauma de que se les está cayendo un diente, pero por supuesto no existe y por supuesto cuando sean racionales, cuando sean más grandes se van a dar cuenta. Entonces, una actitud es, lo misterioso es algo infantil que ya ha sido superado por la humanidad. La otra es más agresiva, es lo misterioso frena el progreso, porque el progreso se logra a través de la razón del hombre. El hombre tiene que alcanzar la mayoría de edad y lo misterioso, lo mágico, lo oscuro, frena ese progreso. Ustedes habrán visto alguna vez episodios de Scooby-Doo, y Scooby-Doo encarna justamente esa idea de misterio de los modernos. Fíjense, en todos los episodios hay 5 personajes, ¿no? 4 personas y Scooby. De las 4 personas, una es Shaggy. En todos los episodios sucede lo mismo. Hay un hecho misterioso. Por ejemplo, aparece un fantasma en una fábrica o en un local. Scooby y Shaggy se creen el cuento y tienen miedo. En cambio, los otros 3, que son más derechitos, más lindos, más luminosos, dicen, no, esto tiene que tener una explicación racional porque los fantasmas no existen. Y lo que hacen a lo largo de todo el capítulo, con una confianza absoluta en su razón, es desbaratar ese misterio que en general lo que hacía era frenar el progreso. Por ejemplo, el dueño de ese terreno no quería vender su terreno para que se hiciera una fábrica que iba a contribuir al progreso, entonces para evitar eso inventa que hay un fantasma. Siempre es el misterio que frena el progreso, que da miedo, y en eso caen Shaggy y Scooby, y los otros 3 que con su razón logran desbaratar. De hecho, la van esa, la camionetita en la que se mueven todos, se llama The Mystery Machine, la máquina del misterio, la máquina que destruye el misterio. Por eso, las opciones son 2, o encarar el camino de la vida en la máquina del misterio, en la camionetita de Scooby-Doo, o animarse a embarcarse en la nave de Platón para navegar la travesía de la vida. La opción, por supuesto, es de ustedes. Nos vemos mañana en el próximo episodio de Desde la Caverna a las 11 de la mañana. Los dejo acá con el gran Aristóteles.